Amén, gloria a Dios. Ahora nos corresponde ir a la palabra para dejar que Dios hable en nuestras vidas. Tomemos la Biblia o pongamos nuestra mano sobre ella y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla. Nadie me invitará a que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos. Te necesitamos, Señor, necesitamos aliento, fortaleza, esperanza, pero también consejo, sabio, Señor, dirección. ¿Qué hacemos en este tiempo de cambios, en esta nueva realidad que enfrentamos? Dirige nuestras vidas, por favor, como individuos, como familias y como iglesia. Habla a nuestro corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Recuerdan esta serie de sermones que hoy llega a su final, enfrentando con éxito una nueva realidad? Y el día de hoy el sermón se llama así: la nueva realidad se enfrenta manteniéndonos. Y usted dice, ¿manteniéndonos en qué? En el camino de la verdad, en el camino de la fe, en los valores y los principios de la palabra del Señor. Y voy a hablar de 3 cosas en las que debemos mantenernos, que este pasaje nos presenta. La virtud de la persistencia le podemos llamar también. Un par de amigos caminaban por el desierto rumbo a una montaña que querían escalar, pero no se dieron cuenta y había un pozo en el camino que estaba cubierto por hierbas y por un arbusto que se había caído por ahí. No se veía y uno de los amigos se cayó hasta el fondo. No le pasó nada, no se quebró ningún hueso, pudo platicar con su amigo que estaba afuera, pero no lo podía sacar ni con una rama, ni con los cintos uniéndolos. Y entonces el que está afuera le dice: no te preocupes, iré rápido por ayuda, voy a ir corriendo, te prometo que regresaré pronto, no te muevas, aquí quédate. Está en un pozo. Su amigo le dice: no te preocupes, aquí me mantengo hasta que regreses. Ahora, me sirve esto para decirles que mantenerse en ocasiones es necesario, en ocasiones es inevitable, no puede ser otra cosa, pero en asuntos de fe es indispensable. Mantenernos. ¿En qué? En el camino de la fe, en los valores del Señor, la persistencia. Vamos a leer un pasaje que nos cuenta una experiencia del pueblo de Dios en la que no siempre fue victorioso el pueblo. De hecho, hay unos malos ejemplos, pero ustedes y yo tomaremos en cuenta la enseñanza que hay detrás de estos malos ejemplos y los convertiremos en buenos en nuestra vida. Espero que así sea. Se trata de un pasaje de Números 21, versículos 1 al 9. Se los leo, dice así la palabra del Señor. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová. Ojo con eso. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Mire, ¿sabe por qué se llama voto y no pacto? Porque el pacto ya existía. Dios había prometido a ese pueblo hebreo darle victoria sobre los enemigos, ayudarles a conquistar la tierra. Eso ya así iba a ser. Es lo que Dios había prometido. Cuando se dice que ellos hicieron voto, se refiere a que consideraron ese pacto y dijeron: va, nosotros le entramos. Queremos hacerlo así, Señor, bendícenos con una gran victoria y haremos tu voluntad. Sigue diciendo: y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué no nos hiciste subir de Egipto? Las preguntas de siempre, ¿no? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Están hablando del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Señor, háblanos, por favor. Ahora, algunas personas imaginan la serpiente ardiente como una serpiente de veras, de lumbre. Significa que tenía veneno y que su veneno era dolorosísimo en el cuerpo del ser humano, además de que lo mataba, por supuesto. Pero, oiga, sí, esta es una historia extraña, porque es una historia que involucra evangelismo. Pero nos cuesta un poco de problema entender aquello de que un asta, una serpiente de bronce alta, así tipo, ¿cómo se llaman esas cosas que hacen los indios? Tótem, tipo tótem ahí arriba, y cuando volteaban a verla sanaban. Eso puede confundir la mente de algunos. Por eso conviene que lo estudiemos ahora, ustedes y yo, y entendamos las cosas que debemos mantener para enfrentar la nueva realidad. Por eso
déjeme introducirme de otro modo ahora. ¿Cómo se diría esto? ¿Y qué efecto tendría esta historia en la vida de algunas personas inconversas, como por ejemplo los participantes en un programa de noticias? Veamos. No, te digo que este mundo está cada vez peor, de verdad. No, de verdad, las grandes cadenas manipulan la información a su conveniencia solamente para el beneficio de unos cuantos. Sí, no, de veras. En este mundo hay hambruna, hay muerte. Para eso estamos nosotros, para decirles la verdad. Pues sí, pero no podemos competir con las grandes cadenas como Televisa, como TV Azteca, que tienen ahí a sus conductoras que mal terminaron la primaria. Pero eso sí, ahí andan dando tips de belleza y de salud a las chamaquitas que le siguen. No, si aquí también hay discriminación y las grandes cadenas como CNN hay que andan difundiendo información que ni cierta es. Claro, por eso es que el mundo está tan confundido. No, sí, la verdad es que el mundo está mal. No. Mira, si fuera por mí, yo hubiera hecho algo al respecto. De verdad. Te veo muy molesto. Molesto, estoy fúrico. No se vale. De verdad, mira, si fuera por mí, en serio, les quitaba el micrófono, la credencial de periodista y les regresaba a tercero de primaria con mi maestra, que los agarrara a varazos, a ver si así entendían. Eso estaría bueno. No, sí, la verdad, nada más por otra cosa, pero como reporteros no nos llegan ni a los talones, compa. De veras, ni a los talones. Ángel, Mayra, estamos al aire. ¿Qué? ¡Que estamos al aire! ¿Sí? ¿Sí? Ay, pues bendito, estamos al aire. ¿Qué escuchó? ¿Sí? Sí, ya. ¿Lo de TV Azteca? No, lo de los brazos. Avísenme. ¿Qué escuchó? ¿Todo? ¿Lo de Televisa? Avísenme. Buenos días, México. Buenas tardes, Medio Oriente. Estamos aquí con gusto para saludarles sus amigos Ángel Mayorga Avísenme. y Mayra Ventura. Y es que queremos darle las noticias más importantes acerca de la historia. ¿Verdad, Ángel? Avisen. Así es, porque su noticiero trae a ustedes las noticias más impactantes de hoy, de ayer, de hace mucho tiempo, pero sobre todo y lo más importante, noticias del futuro. Y la realidad es que nunca le hemos dado las noticias del futuro. Y es que aunque tenemos la tecnología para hacerlo, nuestra producción considera que no es adecuado. Bueno, eso es lo que nos cuentan. Sin embargo, el día de hoy nuestro programa se llevará un poco diferente. Y es que nuestro compañero Dante Medina se encargará de la conducción y nosotros seremos los reporteros. Así es tu turno. Adelante, Dante. Hola, ¿me escucháis? Perdón. Claro que me escucháis, si estoy en el estudio, no en la trifulca, como de costumbre. Disculpadme. Con ustedes, Dante Medina, en su programa comentando la historia. Siempre quise hacer eso. Pues el día de hoy, Ángel y Mayra nos tienen un interesantísimo reportaje. No estamos seguros de la fecha, pero aproximadamente en el año 1000 a.C. o en el siglo XII antes de la era cristiana, el pueblo hebreo se encontraba en rumbo hacia la tierra prometida después de haber sido liberados de Egipto por Jehová su Dios. Esta vez no estaban bajo el sitio de los sirios. Tampoco se encontraban en una deportación a Babilonia, pues esos reinos aún existían en este periodo. Más bien, se encontraban bajo lo que podríamos llamar una pandemia de atroces serpientes. Así como se oye, el pueblo hebreo estaba siendo azotado por una pandemia de serpientes venenosas que les mordían y provocaban que murieran muchos de ellos. La información completa la tienen Ángel y Mayra. Adelante, les escuchamos. Hola queridos amigos, con la novedad de que hoy no nos encontramos ni en el desierto de Param ni en el desierto de Sin. Hoy nos ubicamos en un lugar en el que aconteció lo que podemos llamar como el ataque de las serpientes venenosas. Así es. En este momento nos ubicamos en una iglesia muy peculiar, muy diferente, en una iglesia del siglo XXI llamada Oreb.
encontramos en compañía de un líder religioso apodado El Paz. Y es que casualmente, siempre que damos una noticia acerca de la historia, él está predicando un sermón acerca del mismo tema. Pastor Gilberto, ¿o gusta que le llamemos El Paz? Como gusten, no se preocupe. Y díganos, Paz, ¿cómo le hace para que coincidan nuestras noticias con sus sermones? La verdad es que yo no lo hago. Yo creí que eran ustedes los que buscaban sus noticias de acuerdo a mis sermones. ¿Quiere decir que ha sido obra de la casualidad? Tal vez no. Tal vez no. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Tal vez Dios ha permitido que coincidamos porque quiere enseñarles algo a sus seguidores y a ustedes mismos. ¿Cómo que Dios? ¿Exactamente a qué se refiere con eso? Me refiero a Dios, el creador del universo, el que los creó a ustedes, que me creó a mí también, el que salvó al pueblo en Babilonia, en Samaria, el que salvó a 3 muchachos en el horno de fuego, estuvo con ellos acompañándoles, el que salvó a Daniel del foso de los leones, el que los trajo a ustedes acá con nosotros, a las entrañas de nuestra iglesia, porque tal vez quiere enseñarles algo. Ese Dios. Por supuesto, ese Dios, el único, el verdadero, el que les ama. Bueno, pero ¿nos puede decir qué sucedió con la pandemia de las serpientes venenosas? Fue una prueba de parte de Dios. Acababan de tener una gran victoria y comenzaron a entristecerse. Incluso murmuraron contra Moisés y contra Dios por lo duro del camino seguramente, pero también porque les parecía que una gran bendición, el maná, era un alimento que les aburría ya. Dicen que era un alimento para niños, ligero. Ellos querían algo más fuerte. Y fue cuando aparecieron las serpientes, que seguramente siempre estuvieron ahí, pero fue en ese momento cuando comenzaron a atacarlos. ¿Cuál fue la razón de esta desgracia? ¿Fue una venganza contra el pueblo murmurador y rebelde? ¿Fue un castigo de Dios que decidió abandonar al pueblo por murmurar? Nada de eso. Fue gracia de Dios que intervino para bendecirles, para ayudarles a creer, para fortalecerlos, para transformarlos, para perfeccionarlos y prepararlos para cumplir la misión que tenía con ellos. No entiendo. No logro comprender cómo una plaga de serpientes puede ser una bendición. Bueno, si quieren saber eso, les invito a estar con nosotros en el sermón de este domingo para escuchar el mensaje que tengo para ustedes y para su público, y después de eso podrán tomar alguna decisión. Es más, sé que tomarán una decisión. Momento, Paz. ¿Cómo sabe que tomaremos una decisión? No sé cómo, simplemente lo sé. Ustedes dicen de dar noticias del futuro, pues yo les tengo algunas cuantas. Claro. Nos gustaría saberlas. Dios los ama. Eso es noticia del pasado y del presente. Y ustedes van a experimentar el amor de Dios y serán sus seguidores, les aseguro. Porque ustedes le están buscando. Y la Biblia dice que el que busca, halla. Así que vean lo que va a pasar en unas semanas. ¿Esa soy yo? Sí. Gracias, Dios. Finalmente voy a creer y a comprenderlo todo. Y yo también. Lo sabía. Esperen, yo también voy. Sí, creo que yo también, sí, definitivamente voy a seguirlo. Todos pueden creer. Acompáñenme ahora a escuchar la palabra de Dios y a entregar nuestras vidas al Señor. Eso sí es noticia. Es noticia presente que también se convertirá en una noticia eterna. Acompáñenme. Amén. Sí, se trata de una historia que incluye evangelización. Por eso estoy aquí para compartir y encontrar en este pasaje el evangelio puro del Señor Jesucristo. Por eso pensemos una vez más en el título de este sermón. La nueva realidad se enfrenta manteniéndonos. Manteniendo verdades, manteniendo principios. Sí le he llamado así, ¿verdad? La nueva realidad se enfrenta manteniéndonos. Es decir, la virtud de la persistencia. Y primera cosa que debemos mantener. Mantengamos fielmente nuestros pactos. Un voto es refrendar el pacto con Dios. Mantengamos
fielmente nuestros pactos. Oigan, tuvieron una dificultad. Un rey que no quiso dejarlos pasar por su territorio, les hace la guerra, incluso les roba personas, les lleva cautivos a algunos. Ellos hacen voto con el Señor y le dicen: Señor, vamos a cumplir tu voluntad, estamos aquí para hacer tu voluntad, ayúdanos, bendícenos. Y Dios los bendice, les da una gran victoria. ¿Y qué viene después de esa gran victoria? Quejumbre. Empiezan a quejarse. ¿Y por qué nos trajiste para acá? La pregunta que habían hecho ya antes en otras etapas del camino. Y da molestia, oiga, porque estaban comiendo alimento del cielo, alimento de los ángeles, dicen algunos, el maná. Es un alimento que simboliza a Jesús, nuestro pan de vida. Es un alimento que no solamente se habla de Él en estos pasajes, sino se habla de Él incluso en el Apocalipsis. Y estos están quejándose: Señor, es que es como maizoro, con hojuelas de maíz con leche. Y nosotros queremos algo más, un ribeye, una picaña. Es decir, están quejándose de algo y están haciendo mal. Es decir, ¿dónde quedó su voto? Dios cumplió su promesa, pero ellos, ¿dónde quedó su voto? Como dicen en mi rancho, otra vez la mula al trigo, otra vez la mula al maíz. La Biblia dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Eso está en Eclesiastés 7:8. La razón es muy sencilla. Entre el principio y el final, ¿sabe qué hace falta? Persistencia. Ese es el punto. Por eso el Eclesiastés dice esto: mejor es el final del negocio que su principio. Porque en medio del principio y el final hay algo importantísimo, la persistencia. Y si hay persistencia, hay final correcto. Hay final feliz. Si no hay persistencia, el final no es el correcto, no es el que se deseaba. Entre el principio y el final está la persistencia, la perseverancia, la fidelidad a un voto, a un compromiso. Una contingencia debe instarnos a mantenernos, a mantener nuestros votos, a mantener nuestros compromisos, a mantener nuestros pactos entre nosotros incluso. Déjenme decirles algunas cosas que me parece que se deben mantener en este tiempo de pandemia. Si hicimos un pacto ante el juez y el ministro religioso, no debilitemos nuestro matrimonio, fortalezcámoslo más, aún más. Esta pandemia debe fortalecer nuestro matrimonio. Hermana Yani, sigo en lo dicho. Sí, quiero estar casado contigo. Ella dice que también y me está aplaudiendo. Es decir, refrendemos nuestros compromisos, nuestros votos. No hicieron eso el pueblo de Dios, no lo hicieron. Y justamente por esa falta de persistencia, justamente por esa falta de fidelidad es que tuvieron tantos problemas. Habían tenido una gran victoria y después de la gran victoria empiezan a renegar otra vez. Cuidado con faltar a nuestros votos, a nuestros pactos. Si hicimos un pacto con nuestros hijos y la comunidad cuando los presentamos o bautizamos o registramos, sigamos esforzándonos por dirigirles, animarles, proveerles. Yo todavía recuerdo cuando nacieron mis 2 hijos, lo recuerdo perfectamente bien. Recuerdo haberlos visto, pequeñitos, recién nacidos. Donde nació Isaac era un hospital que estaba en reconstrucción o algo así, y habían acondicionado lugares que no eran el lugar del hospital, sino eran como la sala de visitas, y le habían acondicionado como sala de expulsión y cosas así. De verdad estaba todo tirado del gobierno, por supuesto. Y recuerdo que pasaban de un lugar a otro con los niños, porque no era ahí donde los debían de tener, donde las mujeres daban a luz, sino tenían que verlos a otro lugar, y pasaban por la sala de espera, de veras. Y yo noté cuando llevaban a mi hijo, y me acerqué, y la señorita, de buena gente, porque me vio preguntar tantas veces, y otra vez iba: ¿cómo está mi esposa? Y otra vez, yo todo nervioso, más nervioso que mi esposa. Y entonces la señorita tuvo lástima de mí y me lo enseñó, lo recuerdo. Y también recuerdo cuando vi a Eli, por supuesto, en un hospital, sí ya bien instalado, también del gobierno, también del seguro, pero no tenía esta situación de que estaban reacondicionando ni nada de eso. Y también lo vi, recuerdo eso, y recuerdo que en mi corazón me comprometí con ellos y con Dios, y dije: Señor, gracias, qué bendición, qué grande es esto, qué hermoso es esto. Un día me vestí de médico, me puse una bata blanca y me metí de trampa para ver a mi esposa, porque no dejaban entrar en ciertas horas, y me metí. Tenía un problema, su cama no se inclinaba, y llevé unas pericas acá en la bolsa para arreglarla, para poderle dar vuelta, porque ya ve cómo es el sistema de salud de nuestro país, especialmente cuando se trata de estos hospitales. Y estaba expresando mi compromiso con ella, con mis hijos, cuando los presentamos. Yo los presenté en los 2 casos, yo los tomé en mis brazos y le dije a Dios: Señor, bendícelos. Eso es un compromiso. ¿Cómo puedo fallar a eso? Si hicimos un pacto con nuestros hijos, sigamos esforzándonos por dirigirles, por animarles, por proveerles, no importa la edad que tengan, ni sus circunstancias.
cumplamos nuestros pactos, nuestro voto. Si hicimos un pacto con el Señor al convertirnos, al bautizarnos, al celebrar la Santa Cena, al tomar alguna decisión en un culto, porque los cristianos hacemos pacto con Dios, me refiero, aceptamos su pacto de salvación y además hacemos votos, hacemos compromisos con Él. Muy a menudo cuando en un sermón nos habla Dios y levantamos la mano o pasamos al frente, nos ponemos de pie, cuando decidimos entregar nuestros diezmos, ofrendas, o cuando decidimos vivir en santidad, cuando decidimos entregar a nuestra familia, son votos que hacemos los cristianos. Y la Biblia dice, cuando Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla. Si hicimos un pacto con el Señor, insisto, cuando nos convertimos, cuando nos bautizamos, porque al bautizarnos respondemos a un voto. Nos pregunta el pastor que nos bautiza: ¿has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados, promesa de vida eterna o alguna otra cosa? Pregunta. Yo eso es lo que pregunto y decimos: sí, he creído. Me gustan los jóvenes que le echan crema y le echan ganas, y algunos de ellos no dicen así muy solemnemente: sí he creído. Dicen: sí, pas, he creído. O algunos dicen: por supuesto. Un día una señorita me dijo: pues claro. Así como que, ¿por qué? Oh, ¿qué pregunta es esa? Pero estábamos en el bautisterio, ni modo de no bautizarla. O como aquel grandulón que me dijo que me iba a decir odds. Dijo: cuando usted me pregunte, ¿has creído? Le voy a decir yo odds. Para los que no saben qué es esa expresión en el DF, es del caló, significa por supuesto, claro, seguro, absolutamente sí, eso significa. Así es que él iba a decir todo eso, pero con un simple odds, aunque yo le dije que no lo hiciera, que no dijera así. Pero oiga, ese fue un voto, hicimos un voto, sigamos esforzándonos. Entonces, mantengámonos, seamos discípulos, seamos fieles. Si somos miembros de una comunidad de fe, mantengámonos unidos, comprometidos, leales. Eso es ser parte de una iglesia. Eso es ser parte de una comunidad de fe como Oreb y como cualquier otra iglesia. Eres miembro de la iglesia bautista Oreb, o eres miembro de la iglesia bautista Emanuel, o de la Jehová Nisi, o de la Jezreel, o de la primera iglesia bautista de no sé dónde, o de la primera del Nazareno, o la metodista, o San Pablo, o yo qué sé, nombres que tenemos las iglesias evangélicas para nombrarnos. Eres miembro de esa comunidad de fe. Sé fiel. Vive tu voto, tu pacto, tu compromiso para enfrentar la nueva realidad. Necesitamos este valor. Mantengamos fielmente nuestros pactos. La gente que rompe sus pactos no triunfa. Como diría un joven, no la hace. La gente que rompe sus pactos, sus votos, sus compromisos, no tiene éxito. Mucho menos cuando hay una nueva realidad que nos desafía a ser quien decimos que somos, a comportarnos como tales. Por eso, primera enseñanza de hoy, queridos hermanos: mantengámonos fieles a nuestros pactos, a nuestro pacto y a nuestros compromisos. En segundo lugar, mantengamos una actitud de contentamiento ante la vida. Ya lo dijimos, pero el contentamiento es disfrutar mientras vivimos. Oiga, qué curioso. Estaban comiendo un alimento que usted y yo quisiéramos haber probado alguna vez. Maná. ¿Cómo sabría el maná? Dice que sabía dulce, que parecían semillas de culantro y que no sabemos cómo era. No sabemos cómo era, pero se hacía harina con él. Seguramente no tenía gluten. Yo estoy seguro que no tenía gluten, porque el gluten está solamente en el trigo, cebada y centeno. Y este maná seguramente no tenía gluten. Yo pude haber comido. Y se hacía harina con él, se hacía pan con él, se comía también así tostado solamente. Ya se me está antojando a mí. No sé a usted, pero estos están aburridos. Era alimento de los ángeles y se quejan. Oiga, ciertamente estaban en el desierto, vivían en tiendas, había escasez de agua, estaban cansados de caminar por días enteros. Además tenían que conquistar la tierra prometida, iban a hacer guerra contra otros. Todo eso podía ponerlos de malas. No, como dicen en mi rancho, no te lo niego, no te lo desniego, dicen algunos. Sí, tenían ciertas cosas que eran retos, dificultades. Podían enfocarse en eso y estar muy tristes, pero también podían enfocarse en que eran libres. No tenían Egipto sobre ellos. No estaban obligados a hacer no sé cuántos ladrillos, no sé cuántos adobes, no sé cuántas piedras labradas para los edificios, para las pirámides que hacían los egipcios. No tenían que hacer eso. No tenían que bailar con sus pies en el barro para remover ese barro con la paja. No tenían que ir a conseguir la paja porque la última vez ni paja les daban. Todo eso no tenían la protección de Dios. Habían visto a Dios traer las plagas sobre Egipto y rescatándoles de aquel país que los esclavizaba. Y además iban rumbo a una tierra que era la de ellos. Dios se la había dado a su antepasado Abraham.
nomás que otros habían venido a vivir a ella, por eso ellos tenían que conquistarla, pero les iba a dar una tierra nueva, una identidad de nación bendita. Así es que ellos decidían en qué enfocarse. Si en el cansancio del desierto, si en el hecho de que solamente había maná y que no había, no sé, una tan pequeña, así gigantesca, que parece oreja de elefante, con 2 quesadillas y 2 tamales de este lado, y sus frijolitos y guacamole, y puro maná. Se enfocaban en eso y no se enfocaban en las cosas maravillosas que estaban viviendo. Es decir, la satisfacción no es un asunto circunstancial, es más bien una decisión trascendente en la vida. Hay quienes viven con tan mala actitud que no están satisfechos nunca. Y tenemos que reconocer que la insatisfacción, escúchame bien esto, es muy importante, tenemos que reconocer que la insatisfacción, la amargura y la infelicidad son peores que serpientes venenosas, son peores que serpientes ardientes. ¿Sabe por qué? Porque las serpientes afectan el cuerpo, pero la insatisfacción afecta el alma y puede afectar eternamente. El contentamiento es una disciplina, dice el apóstol Pablo. Es una decisión personal, no es un asunto circunstancial, es una decisión que tomamos. Por ejemplo, déjenme leer un pasaje del Nuevo Testamento que nos habla de eso. Dice Filipenses 4, 11 y 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 11 al 13. Oigan, Pablo lanza de golpe el principio que rige su vida y que le permite sentirse próspero en toda circunstancia. He aprendido, dice él, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es disciplina, es una enseñanza, es una aplicación de un principio en tu vida. He aprendido, dice él, lo aprendí. Es mi convicción, de ahora en adelante hago eso. Así como aprender a tocar el piano, así como aprender a correr, a caminar, que es una actividad que aprendemos muy pequeños. Necesitamos aprender y tomar la decisión de aprender y de vivir el contentamiento. Se trata de un acto de voluntad, de una decisión tomada, pero también se trata de una disciplina que se ha convertido en una práctica en la vida diaria del apóstol y debe suceder lo mismo en nosotros. Pero no estaba sucediendo en el pueblo hebreo. No, estaban insatisfechos. No, estaban amargados. Dios les bendecía de una manera y de otra y seguían dando lata. Para entender mejor el principio, hagamos las siguientes declaraciones. La plenitud no depende de la comodidad de las circunstancias, sino de la actitud que mostremos ante ella. ¿Está incómodo usted, hermano, jovencito precioso, niño precioso, hermoso que me está escuchando? ¿Estás incómodo en tu casa, encerrado todo el día? No puedes salir al parque. No puedes andar en bicicleta ahí entre la sala es bastante complicado, ya te quebraste el jarrón chino de tu mamá, o no, a lo mejor era de la dinastía Min, aunque lo compraron en la Lagunilla, pero parece que era antiguo, y si quebraste un vidrio o atropellaste la mascota, yo qué sé, y estás aburrido. La plenitud de la vida no depende de la comodidad de las circunstancias, no señor, depende de la actitud que mostremos ante ella. Hay una niña, Pía se llama, les recomiendo ver su blog, se llama el blog de Pía. Es la hija de un pastor de nuestra red, amigo mío, toda su familia, Pía y sus hermanitos, los amo mucho. Y resulta que tiene un blog y me entrevistó y está feliz de la vida, ahí en su casa, encerrada, pero haciendo pasteles, haciendo eso, haciendo lo otro. Y entrevistó a mi esposa también. Hay otro par de hijos de pastor también, Samuel y Anita. Ellos los cuentos que yo cuento a los niños, se los chutan ellos también y tienen su público. Por internet, tienen su programa. Ya contaron todo el tesoro del niño pirata, contaron todos los cuentos de la vida. Y se viste también con camisa como yo, de niño. Están encerrados, pero con buena actitud, haciendo lo que debemos hacer para estar felices. Insisto, la felicidad no depende de si existen o no existen contingencias, sino de si tenemos o no tenemos a quién acudir por auxilio oportuno. Ese es el punto. Que si hay contingencias o no hay contingencias no es la clave de la vida. No, la clave es: ¿tengo a alguien a quien acudir cuando estoy en problemas? Lo importante no es cuánto tienes, sino cuánto lo utilizas. Lo valioso no es el dinero, sino la clase de vida que te das con él. Lo significativo no es lo que falta, sino lo que haces con lo que sí tienes. La cuestión no es la vida que te dan otros, sino la clase de vida que te das a ti mismo. Este pueblo rebelde, de dura cerviz, dice más adelante la palabra,
Tenían problemas de insatisfacción, frustración, no soportaban la nueva realidad que les acontecía. No soportaban el que las cosas no estuvieran como ellos querían que estuvieran. No soportaban su frustración y renegaron contra el Señor y tuvieron un problema peor, ahora las serpientes ardientes. Integremos a nuestra vida la disciplina del contentamiento. Decidamos estar contentos. Decidamos disfrutar las cosas. Y si las cosas que suceden son contingencias, decidamos disfrutarlas y aprender de ellas y seguir adelante. Si vamos a enfrentar con éxito la nueva realidad, necesitamos mantenernos en una actitud correcta, en la actitud del contentamiento. La actitud de la amargura, de la frustración, de la infelicidad, no nos permitirá tener éxito en la nueva realidad. ¿Saben? ¿Se acuerdan de aquella historia? Para ilustrar esto, ¿se acuerdan de aquella historia de aquella señora que va caminando rumbo vamos a decir que va al templo, pero empieza a hacer un viento muy fuerte. Hay un río ahí cercano por donde va pasando ella y lleva a su niño en los brazos, un niño precioso, lo vistió de domingo, le puso su ropa bonita, un overolcito rojo que tenía muy bonito con su gorrito que hacía juego con su vestido y todo eso, con su pantalón y su camisa. Y va por ahí, de repente el viento hace que el niño se cubre, pero de repente se le cae el niño y se cayó al río el niño. Al río, corriente de agua, terrible. Y la señora dice, Señor, mi hijo se ahoga. Y hace esta oración, Señor, por lo menos te pido, por lo menos ayúdame a encontrar su cuerpo para sepultarlo como debe ser. Pero de repente un joven valiente, experto nadador, aparece por ahí, se tira al río. El niño se atora por allá en una rama de un árbol, una raíz de un árbol. Ahí está atorado el niño con su ropa, vivo. Y el valiente va, agarra al niño, lo saca, lo cubre con su chamarra para quitarle un poco de agua, secarle un poco, se lo lleva a la señora. Y la señora lo agarra y dice, gracias, gracias, joven. El niño estaba vivo, no había tomado ni siquiera agua. Estaba bien feliz, sonriente. Pero de repente la señora dice, ¿y el gorrito? ¿Y el gorrito rojo? ¿Que hace juego con todo? O sea, ¿captan la idea, hermanos míos? Como hay personas que, ¿y el gorrito? ¿El maná? ¿Y la salsa? Ahí estaba el maná y querían salsa. Y de molcajete exigían. O sea, sí, cuando hay ganas de ser infeliz, se logra. O sea, hay quien se propone ser infeliz y se esfuerza más que en la vida y en el trabajo y más que en la escuela. Hay gente que se esfuerza más para ser infeliz y para vivir en amargura que lo que se esforzó en su universidad o en su preparatoria y por eso le tronaron. El contentamiento no es una varita mágica que cambia las cosas. Escúcheme, el contentamiento no es una varita mágica que cambia las cosas. Es una actitud que nos permite enfrentar las cosas tal como están y ser feliz a pesar de ellas y con esfuerzo, si es posible y la voluntad de Dios nos asiste, incluso cambiar las circunstancias. Pero el contentamiento no cambia las circunstancias, cambia nuestra actitud y nuestra actitud puede hacer cambios en lo que está alrededor nuestro. El contentamiento no es una energía del universo, es una disciplina de nuestro corazón. Así que reneguemos menos y trabajemos más, maldigamos menos o nunca, nada, y oremos más. Integremos a nuestra vida la actitud del contentamiento. Dos cosas entonces, hasta ahora nos ha dicho el Señor que debemos mantengamos para enfrentar la nueva realidad. Primera de ellas, mantengamos fielmente nuestros pactos. En segundo lugar, mantengamos una actitud de contentamiento ante la vida. Y en tercer lugar, mantengamos una visión de fe. He aquí lo más importante de todo este mensaje. He aquí lo más importante de las enseñanzas de este pasaje. Hagamos un breve recuento de los acontecimientos, ¿de acuerdo? Para entenderlo bien. Ante una amenaza, un rey que combate contra ellos, incluso captura a algunos de ellos, y Dios les da la victoria en la guerra. Segundo punto. Ante la provisión de Dios en el desierto, Dios les dio maná en el desierto, eso ya se los había estado dando desde hacía tiempo, pero ante la provisión de Dios en el desierto, ¿qué hacen ellos? Murmuraron. Vayamos viendo cómo va la cosa. Ante una amenaza, Dios les da victoria. Ante la provisión, ellos murmuran. En tercer lugar, ante su murmuración, experimentan una crisis de muerte. Serpientes venenosas, serpientes ardientes, dice la Biblia. Era una crisis de muerte. Ante las consecuencias de su pecado, se arrepienten. ¡Qué bendición! ¡Qué bueno! Sí, eso estuvo bien. Y ante su arrepentimiento, Dios les provee de salvación. Ahora, ya leímos el pasaje.
Recuerda cómo fue la salvación, recuerda cómo fue el milagro. Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Moisés la hizo de bronce, la puso en una estaca, en un palo muy alto, ponla ahí, seguramente en el centro del campamento, y cada vez que una serpiente ardiente muerda a uno de los miembros del pueblo, que voltee a ver esa serpiente de bronce y sanará. Tenemos que reconocer que la estrategia fue muy peculiar, requiere de cierta explicación. El contexto dice, hazte una serpiente ardiente y el texto, dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido, mire a ella y vivirá. Insisto, es un pasaje que se pone, es un poco difícil. ¿Cómo es eso? O sea, sanaron a través de una serpiente. ¿Se vale hacer eso? El día de hoy se vale hacer eso, se vale hacer de fundición una cosa y poner en alto para que la gente se vale. ¿Eso es correcto? Vayamos por partes. Número 1, la salvación fue dada de parte de Dios y no de la serpiente de bronce. Eso está clarísimo. La serpiente de bronce no salvó a nadie. Es más, si alguien volteó a verla sin fe y dijo, ¿qué es eso de voltear? Seguramente se murió de la mordedura. No, nadie se salvó por la serpiente. La salvación fue dada de parte de Dios y no de la serpiente de bronce. Ahora bien, número 2, el acto de mirar aquella serpiente incluía, fíjese bien, los 2 elementos que el Nuevo Testamento dice que son indispensables para la salvación. Sí, la Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 21, justamente el versículo posterior a nuestro lema de este año, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, llevaron a cabo 2 elementos. Número 1, arrepentimiento. Acuérdese, era una serpiente. ¿Cuál era el problema que tenían serpientes ardientes, serpientes venenosas? ¿Y qué era lo que estaba arriba? Una serpiente. Esa serpiente le recordaba su pecado. Y no olvidemos además que en el Edén, el huerto del Edén, fue una serpiente la que tentó a Eva. Así es que todo eso representa eso, el pecado del que deben arrepentirse. Así es que estaba implícito en esta práctica, en este método de encontrar la salvación. Ellos, la vida, sanidad por la mordida de la serpiente venenosa, incluía arrepentimiento. Y segundo elemento, fe. Debían confiar plenamente en Dios a quien habían acudido a pedir ayuda, porque ellos cuando estuvieron en esa pandemia de serpientes, buscaron a Dios. Y entonces es ese Dios que les dio esta solución. Así que debían voltear a ver aquello en arrepentimiento y en fe. Insisto, el Nuevo Testamento se nos habla de eso, de estos 2 elementos, arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquel acto de mirar la serpiente de bronce era una señal visible de su arrepentimiento y su fe. No perdamos de vista eso. No se sanaron por la serpiente de bronce. Se sanaron por la gracia de Dios cuando ellos expresaron su arrepentimiento y su fe. En tercer lugar, aquella expresión de arrepentimiento y de fe era un símbolo. Se llama tipo, en literatura se dice un tipo, que prefiguraba lo que Cristo nuestro Señor haría por nosotros. El mismo Señor Jesucristo nos lo hizo saber. El mismo Señor Jesucristo dijo esto, miren, se los leo en Juan capítulo 3, versículo 14 al 16, en su plática con Nicodemo, el Señor dijo esto, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 14, 16. Y mire que el símbolo tiene los elementos iguales. Mire, si usted miraba al Calvario, ¿qué miraba? A un hombre crucificado. Y usted dice, ¿eso qué tiene que ver con una serpiente? Bueno, tiene que ver con que la Biblia también dice que todo aquel que es puesto sobre un madero es maldito. Así que aquel hombre pendiendo de la cruz también representaba nuestro pecado. Pero también representaba el objeto de nuestra fe, porque creyendo en él tenemos vida eterna. Así es que sí, el Señor Jesucristo nos hizo entender que eso que pasó en el desierto era un símbolo de lo que Él haría por nosotros. La serpiente de bronce no debía ser vista como fuente de salvación. Esta es otra cosa que debemos decir. Es muy importante. Este era un asunto muy importante y le voy a decir algo. La Biblia misma nos enseña que el pueblo hebreo, tal como pasa en todas las épocas y en todas las culturas y en todas las religiones, trastornó la enseñanza y se confundió y pervirtió la fe. Y miren lo que dice la Escritura que tuvo que hacer Ezequías en 2 Reyes 18:4, tuvo que hacer con aquella serpiente que todavía estaba muchos años después. Dice así: y quitó los lugares altos, esos eran lugares de adoración idolátrica, y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera,
Está hablando de destrucción de ídolos de aquella época. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Neustán quiere decir cosa de bronce. No se preocupe mucho. Objeto de bronce, cosa de bronce, mugre de bronce. Para simbolizar, esto no es nada. Esto nomás es una cosa de bronce. Esto no sirve para nada, como cuando usted se refiere, no sé, a algún ídolo y dice, ¿y qué es esa cosa de palo así? Le llamó Ezequías, aquella cosa que no era la salvación, pero el pueblo se desvió y comenzó a adorar la serpiente, le quemaban incienso. Sí fue riesgoso y cayeron en el error ellos. Todo este suceso nos ayuda a entender una importante enseñanza, queridos hermanos y amigos. Aunque Dios nos ama a todos, el pecado nos trae condenación y muerte. Necesitamos poner nuestra fe y nuestra mirada en algo más allá de nosotros, entonces. El Señor es aquel en quien debemos poner nuestra fe. Y se nos revela, el Señor se nos revela por medio de su iglesia, por medio de ritos, símbolos o prácticas de la fe. Nos habla por medio de predicadores. Nos encontramos con Él por medio de la oración, el ayuno, la alabanza. Pero tengamos cuidado de no poner nuestra fe en esas cosas, en personas o prácticas que nos acercan al Señor, en lugar de poner nuestra fe en el Señor. No pongamos nuestra fe ni en la iglesia, ni en la fe misma, ni en la oración, ni en los predicadores, ni en la alabanza, porque ninguna de esas cosas nos puede salvar. Solo el Señor personalmente nos puede salvar. Y el día de hoy algunas personas, igual que los hebreos en aquella época que se desviaron y comenzaron a adorar la serpiente, el día de hoy hay personas adorando el templo, o adorando la Biblia, o adorando el púlpito, o adorando al predicador, o adorando un ritual, adorando la alabanza, adorando a los líderes de adoración, de alabanza, adorando cosas que no debemos adorar, y poniendo nuestra fe en eso. No, la salvación no está en la oración, la salvación está en Cristo. Algunas personas ponen su fe en su fe, ponen su fe en su oración, hasta dicen, es que la oración poderosa, es que no, el poderoso es Dios. El único que puede salvarnos es Dios. Todo lo demás son instrumentos de Dios para acercarnos a Él, para que pongamos nuestra fe en Él. Así como en aquella ocasión cayeron en el error de adorar la serpiente de bronce, hay gente que el día de hoy puede caer en el error de poner su mirada en cosas que no son el Señor Jesucristo. Entreguemos nuestra vida al Señor ahora mismo y dejemos que nos bendiga, nos salve, nos transforme y nos guíe a cumplir con el plan que tiene para nosotros. 3 enseñanzas importantes, hermanos míos. Pero antes, déjenme concluir esta última enseñanza contándoles lo siguiente. Quiero convertirme, me dijo un joven, después de un sermón hace algunos años. Era un joven mayor. Estoy en bancarrota, perdí mi trabajo, me peleé con mi pareja, estoy lejos de mi familia, no puedo vencer mis vicios, me deprimo todas las noches. Pero cuando tengo insomnio, me dijo, y estaba emocionado diciéndome esto, cuando tengo insomnio, siempre me acuerdo las historias religiosas que me contaba mi abuela. Y viene a mi mente el Monte Calvario y a nuestro Señor Jesucristo crucificado, y casi lo veo, y casi lo escucho decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aunque todo se me ha derrumbado, esa imagen sigue ahí, muy firme. Repito, aunque todo se me ha derrumbado, esa imagen, esa que grabó su abuela en él, esa imagen sigue ahí, muy firme. Tal vez quiera perdonarme. ¿Qué opina, pastor? Yo tuve que limpiarme el llanto de los ojos y por supuesto que le hablé del amor y del perdón de Dios, abrazándolo porque en esa época se podía abrazar uno. Oramos juntos para que entregara su vida al Señor. Sí. Aunque todo lo demás se derrumbe, Él sigue ahí. Y usted y yo podemos mirarlo a Él. Así como fue levantada la serpiente, podemos mirarlo a Él. A Él. Ni la serpiente, ni la estaca, ni Moisés, ninguna de esas cosas salvó al pueblo. Fue Dios. Y cuando Él vino a estar entre nosotros, una vez más, fue Él el que fue levantado. Él. Y a quien debemos de mirar. Cuidado. En medio de la pandemia, Él sigue ahí, con los brazos abiertos. Mantengamos nuestros pactos, nuestros votos, los unos con los otros y con Dios, por supuesto. Mantengamos nuestra actitud de contentamiento ante la vida y, sobre todo, mantengamos una visión de fe. ¿Qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos
la nueva realidad, manteniendo las cosas importantes, valiosas y verdaderas. En este caso he dicho 3 cosas, se las digo una vez más. Mantengamos nuestros votos con el Señor, nuestro pacto con el Señor. Mantengamos nuestra actitud de contentamiento ante la vida y sobre todo mantengamos una visión de fe. Señor Santo, te doy muchas gracias porque me das permiso, Señor, de compartir esta palabra para mis hermanos y mis hermanas. Y yo sé, Señor, que mis hermanos en Cristo, los hermanos de la congregación, los hermanos que asisten regularmente, que leen tu palabra, que estudian en los grupos de estudio, tienen presentes estas enseñanzas. Te pido que sean realidad en nuestra vida, que se conviertan en principios en nuestra vida de comportamiento, principios de comportamiento en disciplina de nuestra vida. Te pido que así sea, que estas enseñanzas no solo sean eso, enseñanzas, sino sean vida en nosotros. Pero hoy te quiero pedir muy especialmente, Señor, por cualquiera de esos amigos, amigas, que independientemente que asisten o no asisten a nuestra iglesia o a otra iglesia, hoy reconocen que te necesitan salvación, necesitan vida eterna, necesitan comenzar de nuevo una vida contigo. Te pido por ellos, Señor, y te pido que les ayudes a mantener su mirada en ti, a confiar en ti, Señor, y solo en ti. No en la religión, no en los rituales religiosos, no en las prácticas evangélicas que son buenas, pero que no nos salvan, solo tú. Dios, te pido que bendigas a esas personas, hombres o mujeres, adultos o pequeños, cualquiera que me esté escuchando y que necesita entregar su vida a ti, te pido que le bendigas, Señor. Y sé que al experimentarte también va a experimentar una transformación para tener contentamiento en su vida y por supuesto también para mantener sus votos de fidelidad, de caminar contigo. Pero Dios, te pido que le salves, que le permitas hoy mismo mirarte con fe espiritualmente. Los pongo en tus manos. Sigan orando. Por favor, sigan orando. Y en este mensaje quiero dirigirme especialmente a usted, amigo, amiga. No sé por qué usted nos ve ahora. Alguien le dijo de nosotros, alguien le mandó el link o le dijo, no sé, por la razón que sea. Humanamente hablando, quiero decirle que no es la más importante. Hay una razón más atrás de esa. ¿Sabe cuál es? Dios lo está buscando a usted. Cuando usted y yo buscamos a Dios, ¿qué cree? Él ya hacía mucho que nos buscaba. Nosotros nunca lo buscamos primero. Él nos está buscando. Y Él lo está buscando a usted. Ahora mismo quiere salvarle, quiere darle vida eterna. Hay situaciones difíciles el día de hoy, como la pandemia de serpientes de aquella época. Hay un virus más chiquito que una serpiente, pero que puede matar a algunas personas o hacerles pasar muy malos días. Y además la inseguridad, y además el pecado, y además la destrucción de este planeta. ¿Pero qué cree? El Señor sigue ahí. Él fue levantado para que usted y yo espiritualmente lo miremos a Él, solo a Él. Todo lo demás, la alabanza, los cultos, las celebraciones, los rituales, todo lo demás son cosas que nos deben hablar de Él, pero en donde debemos poner nuestra fe es en Él, el Todopoderoso, que se hizo hombre en Jesucristo y que fue levantado muriendo por nuestros pecados. Y así como aquella vez la serpiente le recordaba a los hebreos que habían pecado, pero también le recordaba que Dios los podía bendecir, así mismo ahora Jesucristo nuestro Señor, que fue levantado, nos recuerda que hemos pecado y que Él puede darnos vida eterna. Por eso le invito, entréguese a Cristo. Y si está de acuerdo con entregarse a Cristo, está solo, ahí hable con Dios. Voy a guiarle en una oración. Si tiene parientes o amigos, si tiene confianza, dígale, oye, yo voy a entregarme a Cristo. O solo póngase de pie en su sitio. O póngase en alguna posición para orar conmigo y entréguele su vida al Señor. Señor Santo, pongo en tus manos a estas personas que quieren tomar esta decisión de entregarte sus vidas. Te pido, Señor, que escuches sus oraciones y que vengas a sus vidas ahí donde están y les des, Señor, salvación, vida eterna, convicción de que estás con ellos, aliento en medio de la situación difícil. Amigo, amiga, ore usted ahora. Y dígale a Dios algo así como esto. Dígale, si quiere, use esta oración y dígale, Dios mío, reconozco que soy pecador o pecadora, pero reconozco que tú puedes salvarme. Reconozco y sé que diste tu vida en la cruz por mí. Acepto tu sacrificio y te invito a mi vida. Apodérate de mi voluntad. Sé mi Señor, mi Salvador. Quiero caminar contigo. Quiero andar en tu voluntad. Quiero honrarte viviendo para ti. Bendíceme. Y bendíceme a los que me rodean. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Y dígale lo que usted quiera. Él entiende nuestras palabras. Y le voy a pedir otro favor. En nuestra página, ahora mismo aparece un correo electrónico. Si usted ha entregado su vida a Jesucristo, nos gustaría saberlo.
Nos gustaría tener contacto con usted. Escríbanos sus datos al correo electrónico que aparece en la pantalla ahora mismo, y después en los momentos posteriores también a este sermón aparecerá, y nos comunicaremos con usted. Y lo voy a invitar, quiero invitarlo a una plática, una videoconferencia, para que estemos juntos, usted y yo y algunas otras personas que hayan tomado esta decisión, platiquemos juntos y usted me comparta si tiene motivos de oración, si tiene necesidades, si tiene preguntas espirituales, si quiere que yo de alguna manera participe en ayudar a resolverlas. Estoy para servirle, porque sabe una cosa: para enfrentar los tiempos nuevos que enfrentamos, necesitamos mantener nuestros votos con el Señor, mantener nuestra actitud de contentamiento, pero sobre todo, mantener nuestra fe en el Señor, nuestra visión de fe en el Señor. Dios Santo, otra vez te pido, bendice a mis nuevos amigos, mis nuevos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.